Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos, bienvenidos al primer Frente a Frente de esta semana. El viernes anterior, todos los hondureños fuimos sorprendidos con la renuncia del general de división Raynel Enrique Funes Ponce, renuncia irrevocable a la subjefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. No es la primera renuncia de un militar. Muchos han pedido su baja, pero un subjefe del Estado Mayor Conjunto que renuncie, eso sí es nuevo. Recordamos algunos antecedentes cuando estaba de jefe de las Fuerzas Armadas, el general Arnulfo Cantarero López renunció la quinta promoción. Recordamos también 3 militares que pidieron la baja cuando el general Isaías Barahona era el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. 3 militares pidieron su baja. Sí han habido solicitudes de baja, pero lo que ocurrió el viernes para nosotros es novedoso y merece una explicación que todavía no la hemos conocido. Si hay momento en que Honduras pidió basta Fuerzas Armadas de la inestabilidad que provocaban con sus continuos problemas hace algunas décadas, hoy diríamos que hay que conocer a fondo las razones, más allá de lo que dice en su comunicado, en su solicitud de renuncia, por las que su jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ha renunciado a ese cargo como su jefe del Estado Mayor. Él ha sido sustituido por don Wilfredo Caballero. Así que este es el tema de hoy. Las Fuerzas Armadas desempeñan un papel muy importante en la institucionalidad de Honduras. Si ya las Fuerzas Armadas comienzan a desestabilizarse, generalmente cuando eso ocurre, súmele un factor más de inestabilidad al país, que ya los tiene a montón. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general don Romeo Vázquez Velázquez, le doy la bienvenida. Recuerdo que todos los comandantes de las Fuerzas Armadas también, justamente hace unos segunditos cuando terminé la presentación, renunciaron después de que usted fue destituido por el presidente Manuel Zelaya Rosales. Sí, me acuerdo aquella noche también, cuando renunciaron todos los comandantes del Instituto Castrense. Bienvenido al programa, general Vázquez Velázquez. Gracias, Renato, es para mí un placer saludarlo y un saludo también respetuoso y cariñoso al pueblo hondureño y también un saludo respetuoso al compañero de panel. El general Luis Alonso Maldonado Galeas, también presente aquí, es un general en retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras y si mal no recuerdo, él está entre los 3 de la 14ª promoción que pidieron su baja cuando ascendió el general Isaías Barahona a la jefatura de las Fuerzas Armadas. Todavía era jefatura de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? No. Ya era jefatura del Estado Mayor Conjunto. Sí, claro. Muy bien, jefatura del Estado Mayor Conjunto. Bienvenido, general Maldonado. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Muchas gracias. Buenos días, Renato. Bienvenido. Un saludo para el general Vázquez que nos acompaña esta mañana y al pueblo hondureño que está expectante a lo que nosotros pudiésemos aportar para contribuir a despejar esta situación y darle fortaleza a la institucionalidad. El periodista Cristian Nájera preparado con la pregunta de esta mañana. Así que vamos con usted, don Cristian. Buenos días, bienvenido. Muy buen día, Renato, para usted que nos ve en casa. Muy buen lunes en la mañana, lunes por la mañana. ¿Cree usted que las Fuerzas Armadas de Honduras estén politizadas? ¿Sí o no?
Ese es el tema de hoy, la pregunta de hoy, para que usted la analice, para que nos deje sus comentarios en las cuentas de redes sociales, en Twitter y Facebook, Frente a Frente HN. Así estamos también, puede enviarnos el mensajito para el opinómetro de Televicentro al 5550, es el número. Usted agarra su celular, escribe un mensajito, 5550, y nos pone su opinión. O si prefiere una de las dos opciones, sí o no. Pero esa es la pregunta de hoy. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas estén politizadas, las Fuerzas Armadas de Honduras? El análisis lo inicia Renato y los comentarios vienen un poco más adelante. Renato. El general de división Rainel Enrique Funes Ponce dijo en su renuncia que el motivo de la presente se origina a que la situación que se vive en nuestro país y al interno de nuestras Fuerzas Armadas van en contraposición de los principios y valores que se me forjaron durante mi formación como oficial y que a lo largo de mi carrera he venido manteniendo. Palabras del general Rainel Enrique Funes Ponce. El motivo de la presente se origina a que la situación que se vive en nuestro país y al interno de nuestras Fuerzas Armadas van en contraposición de los principios y valores que se me forjaron durante mi formación como oficial y que a lo largo de mi carrera he venido manteniendo. No tengo que decirle ni agregarle ni calificar nada a ese párrafo para entender que ahí hay un problema de discordia, que la renuncia de este militar deja entrever discordia en lo profundo de las Fuerzas Armadas, a lo interno de las Fuerzas Armadas, que emitió un comunicado también este fin de semana, que el día 19 de febrero el señor, su jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Rainel Enrique Funes Ponce, presentó ante la autoridad competente, en base a su derecho, la renuncia irrevocable al cargo que ostenta, la cual, después de concluidos los procedimientos establecidos en ley, fue aceptada, que las Fuerzas Armadas de Honduras es una institución jerárquicamente organizada, apolítica, obediente y no deliberante, de conformidad a lo prescrito en la Constitución de la República, leyes y reglamentos militares. La asignación y remoción de los cargos dentro de las Fuerzas Armadas es potestad del alto mando conforme a lo establecido en ley, que el general de división Rainel Enrique Funes Ponce es un oficial en servicio activo y continúa siendo miembro de la institución, que se nombra al general de división Edgar Wilfredo Caballero Espinosa como nuevo subjefe del Estado Mayor Conjunto. Las Fuerzas Armadas de Honduras reafirma su compromiso de actuar conforme a derecho, que la jerarquía, disciplina y unidad de mando prevalecerán en la institución. Nos sentimos orgullosos del sentimiento del pueblo hondureño que nos reconoce como una institución respetada, creíble y confiable por parte de la sociedad. Por eso, por esas últimas palabras, es que nos tomamos hoy estas 2 horas para escudriñar con gente que sabe, porque ha estado ahí en las Fuerzas Armadas. Él fue jefe del Estado Mayor Conjunto, la persona que tengo a mi izquierda, el general Romeo Vázquez Velázquez. Él fue jefe de las Fuerzas Armadas, él fue un distinguido general de las Fuerzas Armadas también, Luis Alonso Maldonado Galeas. Y por ese respeto que le tiene a Honduras a las Fuerzas Armadas y ese afecto que le tiene a las Fuerzas Armadas, es que Honduras está preocupado cuando viene desde hace algún tiempo diciendo con una voz tenue que le preocupa que se politicen las Fuerzas Armadas, y hoy queremos escudriñar si la renuncia de este su jefe obedece a que ha terminado de politizarse las Fuerzas Armadas de Honduras. Después de la pausa comercial, Romeo Vázquez Velázquez y Luis Alonso Maldonado Galeas. Comienzo con el general Romeo Vázquez Velázquez. ¿Debemos tomar a la ligera esta renuncia de Rainel Enrique Funes Ponce? ¿O debemos darle
la seriedad que merece cuando se trata de un subjefe del Estado Mayor Conjunto y dice que los motivos para su renuncia obedecen a la situación que vive Honduras y lo que está pasando en lo interno de las Fuerzas Armadas de Honduras. General. Primero quiero dar gracias a Dios, Renato, por permitirme estar en este programa y dirigirme al pueblo hondureño. En segunda instancia, yo creo que sí se le debe dar la importancia de vida, porque yo quiero reafirmar con valentía ante el pueblo hondureño que todo comienza con la violación a la Constitución de la República. Cuando se viola la Constitución de la República, se viola también o se rompe el marco jurídico y con eso se debilita el Estado de Derecho y da lugar a que se ponga en duda la legitimidad de las instituciones, y eso también causa mella en la mente y en el corazón de muchos militares, porque ya no somos una isla y a través de las redes sociales siempre están informados de lo que está sucediendo en el país. Entonces debemos tomar esto con seriedad, porque hay que recordar que hay una nueva amenaza en el país y esa amenaza se convierte en un gran desafío. ¿Y cuál es la amenaza que tenemos? Es la guerra política interna que vive Honduras y cada quien queriendo llevar agua a su molino. Y la manzana de la discordia ya no es tanto el juego del poder, sino que el botín del poder, y eso es lo que está sucediendo en Honduras. Y que para llegar al poder o mantenerse en el poder comienza esa lucha interna, cada quien buscando los apoyos, y muchos quieren el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es normal. Las Fuerzas Armadas es una institución que vivirá mientras viva la República, pero hay que tener cuidado con ella, hay que cuidarla como quien cuida a un bebé, porque las Fuerzas Armadas representan la estabilidad de la nación. Por eso es que yo lo he dicho y lo he dicho públicamente: no hay que permitir que las Fuerzas Armadas se politicen, porque si las Fuerzas Armadas se politiza, entonces prácticamente estaremos nosotros expuestos a caer así como cayó Haití, un estado fallido, cuando se destruye la institucionalidad. Entonces, las Fuerzas Armadas hay que mantenerlas fuertes. Yo pienso siempre que los miembros de las Fuerzas Armadas deben siempre mantener el pensamiento de profesionalismo militar, siempre pensando, ¿verdad?, que esta amenaza que se convierte en un nuevo desafío, hay que buscar la forma, cómo tratarla, porque no estamos preparados, no estaban preparados los militares, ni yo estaba preparado en el 2009 para hacerle frente a una amenaza que es la guerra política interna, guerra de gente que yo la miro demasiado ambiciosa, esa inmadurez de muchos políticos que no les importa, así que desde ya andan otra vez queriendo acomodar la ley a su medida, queriendo hacer cambios en la Constitución, queriendo violar artículos pétreos cuando dicen que van a eliminar la figura del designado presidencial, que ya lo hicieron una vez. Entonces, todas esas cosas son amenazas a la estabilidad nacional y son situaciones que ponen en riesgo las instituciones como las Fuerzas Armadas, que hay que mantenerla intacta, hay que mantenerla libre de toda perturbación política. Debo deducir entonces que las ambiciones de los políticos queriendo tener contentos a las Fuerzas Armadas seducen a los militares. Hago una pausa para reflexionar sabiendo la pregunta que estoy haciendo. Si la guerra de los políticos hondureños, como usted la llama, ha repercutido en las Fuerzas Armadas, es porque estos se han dejado seducir de los políticos que han intentado contentarlas con beneficios, con presupuestos, etcétera, etcétera. Bueno, yo no creo que se haya llegado a ese extremo todavía, pero se puede llegar. Por lo tanto, lo que debe hacer es en tiempo recordar los principios, los valores y la doctrina militar. Y
Y la doctrina militar está fundamentada en las estrategias, las tácticas y las técnicas alrededor de las misiones constitucionales. Y las misiones constitucionales es las que hacen que las Fuerzas Armadas se mantenga fortalecida. Eso fue lo que me ayudó a mí en el 2009 a mantener la unidad granítica de las Fuerzas Armadas. Que todos decidimos hacer que se respetara la Constitución y se mantuvo unida la institución. Ahí no hubo nadie, más bien lo que usted dijo en un inicio. Cuando a mí me relevaron del mando el presidente de la República, los demás comandantes renunciaron, porque ellos sabían que estaba siendo injusto porque nosotros estábamos defendiendo la institucionalidad. Entonces, en ese punto, claro, hay que saber hacer ver que la unidad granítica es fundamental en una institución y que cualquier persona que ocupa un cargo debe saber, ¿verdad?, que debe subordinar los intereses personales o de grupo a los intereses de la patria. Entonces debe prevalecer el interés nacional. Eso es lo más importante, y no los intereses tampoco de un determinado grupo de políticos, porque los políticos son transitorios y la patria es permanente. Esa es la misión. Para nosotros, inclusive que estamos afuera, yo que estoy con una plataforma de lucha, se convierte en un gran desafío luchar contra esta guerra política que mantienen los políticos tradicionales, porque ellos tienen controlado un montón de instituciones. Yo le escuché en la campaña electoral a usted hablando sobre las Fuerzas Armadas y su rol ante el artículo 4 de la Constitución de la República y la alternancia del poder. Mucha gente ha cuestionado a las Fuerzas Armadas porque dicen que desobedeció, que desoyó ese artículo 4 de las Fuerzas Armadas, cuando entre sus deberes está justamente esto de la protección de la democracia en el país. El artículo 272 le establece misiones a las Fuerzas Armadas, que es la defensa de la soberanía, el mantenimiento de la paz interna, mantener el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Alrededor de esas misiones es que se crea la cultura militar y la doctrina militar. Entonces, como decía el general Patoman, es más difícil recuperar un terreno perdido que mantenerlo. Y habíamos mantenido nosotros en su momento, en el 2009, la defensa de la Constitución. Pero después, a través de esa componenda política, porque fue una componenda política entre los liberales, entre los de Libre y los nacionalistas, se permitió la violación de la Constitución. Entonces pusieron en riesgo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y después muchos de ellos andaban exigiéndole a las Fuerzas Armadas, cuando perdieron las elecciones, que cumplieran con su deber de sacar al presidente porque era inconstitucional. Y esto fue parte de una componenda política. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿verdad?, que es una guerra política y es una amenaza a la cual hay que tratarla con mucho cuidado, ¿verdad? Hay que analizar adecuadamente cuál debe ser el comportamiento, porque la clase política tradicional utiliza la suciedad. Por un lado hacen una negociación debajo de la mesa, pero por otro lado están acusando a una institución como las Fuerzas Armadas que no cumplió con sus responsabilidades. Y cuando las cumple, también se van en contra de ellas. El caso del 2009. Usted sabe, ¿verdad?, cuánta crítica yo he recibido, porque tomé la decisión de respetar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de respetar la institucionalidad que estaba exigiendo de que no se dejara pasar el socialismo del siglo XXI en su momento y que no se permitiera la reelección, que era ilegal. ¿Cuánta crítica sufrió las Fuerzas Armadas? Y ahora que también, ¿verdad?, permitió, ¿verdad?, a través de esa componenda política que se hizo, que se hiciera una reelección que para mí siempre ha sido ilegal. Aquí lo discutí yo muchas veces y lo advertí en este set, y que iba a ser más riesgoso. Ya hubo más muertos en esta ocasión, y así se va a ir ampliando la crisis más, ¿verdad?, si no se toman medidas en tiempo. Entonces, lo que sucede en este caso es que la institucionalidad debe mantenerse y debe fortalecerse en el país para evitar que den este tipo de situaciones que están dando. Mi pregunta la reitero una vez más. ¿Se está dejando seducir las Fuerzas Armadas por la ambición de los políticos? A la luz de lo último que hemos visto, que es la renuncia del segundo del Estado Mayor Conjunto, Rainel Enrique Funes Ponce, arguyendo que renuncia por la situación que se vive en nuestro país y a lo interno de las Fuerzas Armadas. Yo no podía reafirmar eso. Yo no lo podía reafirmar. No sé, general Maldonado, sí, pero yo no lo podía reafirmar, ¿verdad?, porque lo que sí sé yo es que hay una amenaza
una amenaza permanente para la institución. Y es de parte de esa ambición de nuestros políticos tradicionales y que usan cualquier método, así como manipulan medios de comunicación, así como manipulan a otras instituciones, manipulan empresas privadas, también pueden manipular instituciones. ¿Qué piensa el general Maldonado Galea? ¿Se está dejando seducir por los políticos las Fuerzas Armadas? Voy a hacer un enfoque de momentos históricos de las Fuerzas Armadas y las relaciones de la política con las Fuerzas Armadas. En 1956, las Fuerzas Armadas asumen una posición de la toma del poder mediante un golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue justificado y que fue aceptado por la sociedad y que dio paso a un proceso constitucional, una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva Constitución y el presidente Vida Morales en el poder. 1963, hay un golpe de Estado, pero un golpe de Estado para que las Fuerzas Armadas asuman el poder. Esa es la otra modalidad de la relación Fuerzas Armadas política. En 1972 se vuelve a dar otro golpe de Estado contra el presidente Ramón Ernesto Cruz y otra vez con la pretensión de ejercer el poder político. Y luego tuvimos la experiencia de tener dos gobiernos estrictamente militares, en 1975 Juan Alberto Melgar Castro y en 1978 un triunvirato presidido por el general Policarpo Paz García, y esto también dio una continuidad de esa forma de ejercer el poder político de la nación. Afortunadamente en 1980 hay una apertura a un retorno a la constitucionalidad y ya se convoca una Asamblea Nacional Constituyente debidamente y esta Asamblea elabora una nueva Constitución de la República. Este gesto de parte del general Policarpo Paz García y los miembros del triunvirato militar le dieron una imagen de confianza y credibilidad a las Fuerzas Armadas debido a este acto que le dio una nueva cara a la institucionalidad. En ese momento la Constitución de la República le incorpora a las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas tres elementos que es importante desarrollarlos, no solo en este foro, sino que debe ser un desafío político e institucional. Garantizar el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Tenía sentido, cuando me pongo a analizar esta situación, yo veo que tenía sentido porque el sistema político había tenido una pausa muy prolongada del ejercicio de la función política y se creyó de que las Fuerzas Armadas eran las únicas que tenían la competencia o la solvencia para poder garantizar esas dos situaciones de la República, el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y hemos cargado con todo eso como algo que la sociedad, conforme a lo que establece la Constitución, las Fuerzas Armadas están obligadas a cumplir. Este es el tercer enfoque de la relación Fuerzas Armadas política. La sujeción de las Fuerzas Armadas al sistema político ha sido correspondiente también con los políticos sumisos o sujetos a las Fuerzas Armadas. Lo digo en el sentido de que han habido periodos en la historia, década de los 60, década de los 70, en que se compartía el poder político con el poder militar. Incluso ha habido alguna percepción de que el sistema político está más identificado con los militares o que los militares están identificados con determinado partido político. Eso la historia lo ha registrado y eso provoca una afectación a la institucionalidad, una afectación a la psicología, a la moralidad institucional del soldado. ¿Por qué?
En este marco constitucional se nos dice defender la soberanía nacional, mantener la integridad territorial. Esas son nuestra misión clásica constitucional. Y después nos ponen algunas de contribuir al desarrollo. Y hay otra también que es muy noble, como es contribuir a los procesos eleccionarios mediante las acciones de protección, custodia y logística de todo el material electoral. Está bien. En ese contexto las Fuerzas Armadas han logrado tener credibilidad y han logrado alcanzar la confianza de esta sociedad por estas acciones que han realizado. Pero el nivel político ha estado ahí para ejercer alguna influencia. Cuando el sistema político penetra las filas del soldado, entonces ese precepto que dice Fuerzas Armadas apolíticas, obedientes y no deliberantes, se siente que la politización va de arriba hacia abajo. Y en su momento, la vulnerabilidad de los liderazgos, de algunos liderazgos, ha hecho también de que tenga un encuentro de abajo hacia arriba. Ambos son peligrosos. Cuando el político influye en la toma de decisiones de las Fuerzas Armadas, o cuando el líder del momento o algunos miembros de las Fuerzas Armadas tienen un alineamiento con esa intención política. Y creo que eso es lo que más ha venido afectando paulatinamente. Y quiero agregar un detalle respecto a esto de funciones constitucionales o misiones constitucionales para garantizar el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. No es una cuestión de soldados con fusiles y bayonetas para garantizar eso. El mismo Estado hondureño no le dio la herramienta, el soporte legal derivado de la Constitución mediante una ley, un reglamento o crear unas condiciones para que las Fuerzas Armadas estuvieran soportadas, blindadas con respecto a las acciones que hay que tomar para garantizar eso. Los estados democráticos, para garantizar la Constitución, para garantizar la alternabilidad de la presidencia de la República, no tienen a las Fuerzas Armadas. Y para nosotros en algún momento lo vimos como algo noble, bueno, es nuestra misión, debemos de cumplirla, pero nunca se crearon las condiciones para que se hicieran conforme a ley y conforme a instrumentos que se requieren para cumplir esa misión tan trascendente. Yo deduzco que usted nos está diciendo esta mañana que en efecto gradualmente se han venido politizando las Fuerzas Armadas de Honduras. Gradualmente se han venido politizando y se han venido politizando en dos vías. En la injerencia política para influir en las Fuerzas Armadas en una especie de compartir el poder, y en la otra en la aproximación de oficiales en el grado superior hacia el nivel político para alcanzar cierto grado de privilegios. Lo digo esto con el ánimo de presentar una realidad histórica y que esto sea también, como usted lo dijo, debe de tomarse la seriedad, en este caso la renuncia del subjefe del Estado Mayor Conjunto. Sí, lo reafirmo con el general Vázquez, sí debemos de tomarlo con seriedad. ¿Para qué? Para sacar lecciones de qué es lo que pudiéramos motivar para que el sistema político tome decisiones justas y acertadas. El general Luis Alonso Maldonado Galeas sí cree que se están politizando o se han politizado las Fuerzas Armadas en dos vías. Desde los políticos tratando de influir en los militares y algunos militares tratando de quedar bien con los políticos para que les vaya bien en sus cuantos años de servicio que dice la ley. 30 al inicio y 35 ahora. 35 ahora. 35 años. El general Vázquez Velázquez no cree que estén politizadas actualmente. ¿Me lo confirma? No le digo eso. Yo lo que dije que es una amenaza permanente. Y como es una amenaza, ¿verdad?, hay que tomar medidas, ¿verdad?
Yo no le puedo decir, ¿verdad?, que los militares ya andan con una banderita ahí todavía de Partido Nacional o Partido Liberal. No. Solo eso les hace falta. Exacto. Entonces, es una Solo amenaza. eso les hace falta. Para mí es una amenaza. Y como una amenaza, ahí es donde hay que hacer ver el profesionalismo militar. Y el profesionalismo militar está orientado a adoptar un comportamiento fundamentado en lo que nos enseñan desde que ingresamos a las filas militares, que son los principios, los valores, las virtudes, la doctrina militar, que está fundamentada sobre la base de las misiones y no sobre la base de las tareas que tienen los políticos. Pregunto, cuando yo digo, solo eso falta, que anden con la banderita, no quiere decir que ya no estén politizados, porque también tienen que disimularlo, pero ya es bastante difícil disimularlo. Parece que ya es bastante difícil disimularlo. ¿Qué ocurre o qué le ocurre a una democracia como la hondureña si esta politización de las Fuerzas Armadas sigue su curso? Yo quisiera que durante la pausa, tanto el general Maldonado Galeas como el general Vázquez Velázquez reflexionen sobre la pregunta: ¿qué futuro le espera a la democracia hondureña? ¿Qué futuro le espera a la democracia hondureña con este proceso de politización de las Fuerzas Armadas de Honduras? Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Muy buenos días, momento de darle a conocer el reporte vehicular en las ciudades más importantes del país. Empezamos en la capital. ¿Qué tal si nos vamos hasta el Boulevard La Hacienda? Si usted circula por esta zona, tanto el Boulevard La Hacienda como su intersección con el Boulevard Juan Pablo II, un poco despejado, aunque una pequeña colita, como usted lo ve, de rojo que indica vehicular pesado. Ahora, si nos vamos un poquito más adelante, ya en la zona de la Vía Olímpica, en el anillo periférico, específicamente a la altura justamente del Centro de Noticias de Televicentro, bastante carga vehicular, así que conduzca con mucho cuidado para poder llegar a tiempo y seguro hasta su zona asignada. Nos vamos a San Pedro Sula. Mire usted, tanto el segundo anillo, usted tiene que conducir a una velocidad de 18 kilómetros por hora para que pueda llegar tranquilo, pero sobre todo respete las señalizaciones vehiculares. ¿Qué tal el Boulevard del Norte? Una franja naranja que indica tráfico vehicular moderado, pero también hay que circular con mucho cuidado. ¿Qué tal la sexta y quinta calle de San Pedro Sula? Un poco congestionado, pero nada de preocuparse. Este reporte vehicular es gracias al patrocinio de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pregunta de hoy: ¿cree usted que las Fuerzas Armadas de Honduras están politizadas? Eso es lo que estamos preguntando en redes sociales. Vamos con mensajes que tenemos desde el Twitter, que son los primeros que ingresan. Las Fuerzas Armadas están politizadas, eso ya se sabe, dice Max Mesa. El siguiente mensaje es: buen día, Renato, creo que no debió llevar al general Vázquez como panelista. Él se quedó por 2 periodos como jefe del Estado Mayor Conjunto, de 3 años cada uno ya estando de baja. Aumentó a 35 años de servicio para beneficio propio y es un político fracasado. Bueno, ahí está la opinión de la gente, se lee y se respeta. Eleazar dice: claro que están politizadas, siempre ha existido un binomio Partido Nacional y Militares desde el año 2010 y desde el año 2010 queda más que evidenciado. Solo es de ver el comportamiento evolutivo del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas desde el 2005 hasta 2019. Henry Smith nos dice: las Fuerzas Armadas son un brazo político y lo ha demostrado con el respaldo que le ha brindado a uno de los suyos. La reelección es inconstitucional, no pueden alegar ignorancia, no pueden justificar que no es de interés nacional y de premio que puedan ejercer el sufragio. Bella nos dice: claro que sí, y eso posiblemente las ha dividido a lo interno. Joel Alemán: según el POA de las Fuerzas Armadas, su funcionamiento está enmarcado en velar por la defensa de la integridad territorial, resguardar la soberanía nacional y el respeto de la Constitución de la República. ¿Dónde estaban al momento de la ilegal reelección? Politizados. Edwin Hernández dice: 100% está politizada.
Y Héctor nos dice, no podemos negar que la reelección en la forma en que sucedió, las Fuerzas Armadas debieron actuar y no lo hicieron por interés político a los que están obedeciendo. Esa renuncia de ese general deja claro que no existe seguridad jurídica en el país. Más mensajes un poco más adelante. ¿Qué le sucede a democracias como la nuestra cuando su principal institución de seguridad se politiza? Miren, es una pregunta clave. Es una pregunta clave. ¿Qué puede suceder? Planteémoslo así. ¿Qué puede suceder a futuro con las Fuerzas Armadas o con la democracia hondureña? ¿Qué puede suceder con la democracia hondureña si este proceso se arraiga más, el proceso de politización de las Fuerzas Armadas? Y aquí se lo pregunto directamente al general Vázquez Velázquez. ¿Qué visualiza? Una Venezuela o una Nicaragua. Recuerden en el caso del 2009, yo pude haberme quedado en el poder ahí con el presidente Zelaya, y ahí estuviera, como lo están los militares en Venezuela, en el poder, pero no fue mi ambición. Yo quise respetar mi institución y también respetar los principios de mi patria, cumplir con la misión constitucional. Si eso sucede en Honduras, vamos a tener una dictadura, como sucede en estos países, que son sostenidas por las fuerzas militares. Si no, miremos el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Nicaragua. Entonces yo considero, ¿verdad?, que este es el momento atinado para retomar el profesionalismo militar, y lo vuelvo a insistir, y no caer en las garras, como yo lo decía, de esa amenaza que tenemos permanente, que es la guerra política interna de políticos que por sus ambiciones no les importa llevarse de encuentro a quien sea. Eso puede dar lugar también a otras situaciones. En el 2009 yo pude también haberme quedado en el poder, una vez que la Corte ordenó que sacáramos a Manuel Zelaya Rosales. Pero cualquier persona puede quedarse en el poder en un momento determinado si ve, verdad, de que se sigue violando la Constitución. Una persona que venga con un pensamiento diferente y bajo la excusa de defender la Constitución y las leyes del país se va a quedar en el poder. Aunque no es la intención, porque la formación que se está dando en las Fuerzas Armadas bajo un nuevo liderazgo es la defensa de la democracia. Y eso es lo que nosotros hicimos en el 2009. Ahí está el riesgo. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas hay que mantenerla como son. Una institución al servicio de la patria. Una institución que va a cumplir con sus misiones constitucionales. Y si no, mejor que se las quiten. Porque si esas misiones constitucionales no las cumplen, entonces al final prácticamente dará lugar a que pueda existir una división entre unos y otros, unos apoyando y otros a otros. Porque hay que recordar que cuando yo hablo, ¿verdad?, de intromisión política, no solo hablo de los que están en el poder en este momento, sino que ahí hay otros sentimientos. Por ahí andan los de otros partidos también buscando el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y cada quien queriendo llevar agua a su molino. Ahí anda un grupo de políticos también buscando a las Fuerzas Armadas para sacar al actual, ¿verdad? O sea que cuando la política entra, no solo debemos hablar de un bando, sino que debemos hablar de todos los bandos. Y por eso es que yo digo, es un desafío. Y a ese desafío que se tiene en este momento hay que buscarle una solución. Y nosotros, los patriotas que amamos esta tierra, también debemos unirnos porque queremos lo mejor para nuestra patria. Queremos estabilidad, no queremos más pleitos, no queremos que haya pobreza, y que si hay pobreza es porque tenemos un pleito interno. Debemos de buscar unirnos para realmente hacer que se respete en primera instancia la ley y que haya orden en nuestro país. Los países que han salido adelante y que han tenido éxito, lo han hecho sobre la base del respeto a la Constitución y a sus leyes, como los Estados Unidos. ¿Comparte usted su opinión del general Vázquez Velázquez que este proceso de deterioro
en la independencia, en la apoliticidad que dice la Constitución de nuestras Fuerzas Armadas, nos puede conducir justamente a eso, a estados donde hay colusión del Instituto Armado con sus presidentes, alargando los periodos de gobernanza de estos. Sí, el riesgo es que una de las instituciones, en este caso las Fuerzas Armadas, se someta a una voluntad política, y no a la voluntad política que representa lo que manda la Constitución de la República, sino que el otro problema que tenemos es la partidización de las instituciones y la debilidad de los partidos políticos y la debilidad del sistema político en todo su contexto para manejar las situaciones que son de su propia responsabilidad. Quiero hacer una relación de esto con respecto a lo que se le apunta a las Fuerzas Armadas respecto a esto de la reelección presidencial. Si falla todo un sistema, si falla la Corte, si falla el Congreso, si falla el Tribunal Supremo Electoral, si fallan los partidos políticos, si falla toda la institucionalidad, ¿cómo podemos cargarle a un soldado que ponga en su lugar o que salve una situación que cae estrictamente en el ámbito político? Hay un señalamiento hacia las Fuerzas Armadas, y hay otra cosa también. La gente cree que las Fuerzas Armadas comienzan con el jefe de Estado Mayor Conjunto, comienzan con el presidente de la República como comandante general, y después el ministro de la Defensa, y el jefe del Estado Mayor Conjunto ejerce el mando operativo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es un nivel en el marco del Ejecutivo y el tercero en el rango del alto mando militar. ¿Qué es más, un jefe del Estado Mayor Conjunto o la Corte Suprema de Justicia? ¿Un jefe del Estado Mayor Conjunto y sus Fuerzas Armadas o el Congreso Nacional? O para asuntos electorales, el Tribunal Supremo Electoral, al cual las Fuerzas Armadas se ponen a disposición cuando corresponda. Entonces, es importante identificar los alcances de la institucionalidad, lo que le manda la Constitución, y no descansar en los soldados la responsabilidad que tienen los políticos. Y por eso es que ha habido toda esta confusión respecto a que los soldados son los que deben de resolver los entuertos políticos. Y eso no es así. Un soldado entra al servicio militar para servir a la patria, para defenderla, su soberanía, su integridad territorial, y sus esquemas mentales giran alrededor de todo eso. Cuando el político penetra en ello, y aunque suene un tanto exagerado lo que dijo el general Vázquez, el Ejército Popular Sandinista se llamó Ejército Popular Sandinista porque obedeció a una línea política y prácticamente se tornó en un ejército politizado. Venezuela ha caído en eso porque se volvió una fuerza armada, más otros componentes que se tienen para la sostenibilidad de un régimen. Y por eso es que si esto se extrema, sí se puede caer en los riesgos en los cuales las dos cosas fracasen: la institucionalidad en el caso de las Fuerzas Armadas y la democracia como sistema de vida. La solidez de la institucionalidad en el caso de las Fuerzas Armadas sí es factor de estabilidad para la estabilidad política, para la sostenibilidad del sistema democrático. Sí se requieren, incluso con los cambios que hubieron en la Constitución, con el servicio militar democrático, social, educativo, etcétera, formó una nueva psicología en las Fuerzas Armadas. La democratización de las Fuerzas Armadas no significa agregarle componentes políticos y levantar banderitas, como usted lo sugería en algún momento, que pudiéramos caer. Entonces necesitamos más bien de que
madure el sistema político para no crear efectos negativos en estas Fuerzas Armadas, de tal manera de que un soldado nunca se siente que saluda a un político porque está sujeto, sumiso o alineado con un proyecto político. El soldado saluda a la bandera, saluda a la patria y con eso se alinea. El resto solamente son las estructuras para cumplir su misión. Me están llegando infinidad de preguntas y entre ellas la siguiente reflexión sobre la necesidad de hacer una reforma para quitarle esas funciones constitucionales de garantizar la alternabilidad del poder, entre otras cosas, a las Fuerzas Armadas y evitar que siga su franco deterioro en este proceso de politización. Reflexión que me está llegando en este momento. Yo recuerdo hoy las palabras del general Freddy Díaz Zelaya hace algunos cuantos años, personalmente, ante una reflexión que teníamos en su oficina sobre este problema. ¿Por qué los políticos no nos quitan las funciones constitucionales de garantizarles alternabilidad y cuidar esos procesos electorales? Si ven que esto está arrastrando a un proceso de deterioro a las Fuerzas Armadas. Me sorprendió cuando me lo dijo, pero me lo dijo. Quítennos esas funciones y no arrastren al deterioro de las Fuerzas Armadas. Bueno, a propósito del general Díaz Zelaya, lo tenemos en la línea telefónica. El ministro de Defensa, lo tenemos en la línea telefónica. Será momento propicio para consultar esa versión sobre si los problemas internos de las Fuerzas Armadas obedecen, entre otras cosas, a que se quiere saltar 3 promociones para poner a un nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto afín con el gobierno. Todo es especulación, pero caemos en la especulación cuando no se nos dicen las cosas como suceden o como son. Yo por eso insto a Raynel Enrique Funes Ponce, general que renunció, que en función de la democracia y de que ésta no se siga deteriorando para crearle inestabilidades a Honduras, nos diga cuáles son esos problemas internos de las Fuerzas Armadas y del país que dice lo motivaron a renunciar. Díganoslo, le hará un bien a la democracia, díganoslo, para que se corrijan los excesos, si en efecto la sociedad hondureña comprueba que lo que usted denuncia es coherente con los motivos que lo llevaron a renunciar. Deterioro interno o problemas internos del Instituto Castrense y los problemas internos del país. Eso ya prácticamente los conocemos todos, pero es más difícil penetrar las Fuerzas Armadas y saber lo que ahí está pasando. Tiene un deber democrático, general Raynel Enrique Funes Ponce, no solo de emitir esa escueta renuncia, sino de hablar con valentía y decirnos por qué se fue. Y de ahí exigir a las Fuerzas Armadas y sus liderazgos actuales corregir esos excesos. Lo peor que puede venir en el horizonte es que tengamos unas Fuerzas Armadas al servicio del presidente y no al servicio del Estado de Honduras. Si no, miremos cómo nos quejamos de lo que pasa en Venezuela. Fuerzas Armadas al servicio de Nicolás Maduro. En Nicaragua, Fuerzas Armadas al servicio de Daniel Ortega. ¿Es lo que queremos en Honduras o no? ¿Cree que es bueno lo que pasa en Venezuela? ¿Cree que es bueno lo que pasa en Nicaragua? Miren cuántas preguntas, cuántas reflexiones surgen. El general Díaz Zelaya, ministro de Defensa, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Picosa. Siempre un paso adelante. Continuamos con los mensajes. Le estamos preguntando, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas de Honduras están politizadas?
100% politizadas, dice Edwin Hernández. Héctor RRA, claro que no, solamente le falta cambiar la bandera nacional, quitar la franja blanca y ponerle una estrella solitaria color blanco. Ok, Héctor M. Alvarenga. Totalmente de acuerdo con el general, ya que la institucionalidad no solo de las Fuerzas Armadas, sino que de toda institución del país se encuentra en peligro. No hay quien defienda realmente el imperio de la Constitución y eso es una bomba de tiempo para una convulsión social. Santos Sierra, la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas está forjada bajo los principios al respeto de los principios de jerarquía, disciplina y cumplimiento de la Constitución de la República. Estos principios se pierden cuando no garantizaron la alternabilidad en la presidencia. Luis Fernando, sí lo están. Nelson Flores, sí están politizadas y eso todos los hondureños lo sabemos. Marco Guzmán, legalmente no, operacionalmente pareciera que sí. Me da pena la generación actual que dirige el país, pareciera que en los 70s y 80s no se orientó bien a la juventud. Ojalá y mejoren su legado. Y el último, Luis López, dice, sí están politizadas y son cachurecos. Así los mensajes en redes sociales, Renato. Gracias, Cristian. En este momento en la línea telefónica el general Freddy Díaz Zelaya, secretario de Defensa y Seguridad Nacional. Él está en comunicación con Frente a Frente para referirse a la temática de hoy aquí en el programa y lo manifestado por los generales Romeo Vázquez Velázquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Luis Alonso Maldonado Galea. General en retiro. General en retiro, él solicitó la baja en el año 1900... En el 2004. En el 2004, luego de desavenencias con el jefe del Estado Mayor Conjunto en ese entonces, el general Isaías Barahona. Junto a él, 2 oficiales más de las Fuerzas Armadas solicitaron la baja. General don Freddy Díaz, bienvenido a Frente. Buenos días. Muy buenos días, Renato. Agradezco la oportunidad que se me da para poder hablar de un tema de mucha actualidad. Agradecemos a nuestro Dios por darnos la oportunidad de amanecer este día con vida, con salud. Y también agradecer a mi general Vázquez, a mi general Maldonado por estar en ese programa y poder vertir opiniones sobre una institución que tenemos que cuidar todos los hondureños. Yo puedo asegurar, Renato, de mi gestión 2014-2015, estuve de vacaciones o fuera de la institución en el año 2016, después de 40 años de mi vida como soldado. Fui llamado para seguirle sirviendo al Estado de Honduras como secretario de Defensa en el año 2017, 2018 y en lo que va de este año. Lo que yo puedo asegurarle, Renato, que durante este tiempo en el cual yo he estado al frente de la institución, no ha habido ninguna intromisión política. Podemos recordar en su momento lo que sucedió con un caso de un mayor, de un capitán que iba mayor, si no mal me acuerdo del apellido Saldaña, el designado presidencial para el cual trabajaba como decán, no estaba bien informado de un reglamento de ascenso de que ningún oficial de Fuerzas Armadas puede ascender si tiene una demanda por alimentos. Usted trató ese tema en su programa. El mayor no ascendió y usted fue un debate en su momento para poder ventilar esa situación. Eso sirvió mucho para el estamento político del Estado y también a lo interno de la institución, de que los políticos o la política no tiene nada que ver con méritos y deméritos. No tiene nada que ver con una carrera de un oficial que se gana los grados trabajando todos los días, siendo un hondureño y una hondureña que decidió servir al Estado de Honduras como soldado. Y no está pensando que en sus méritos, que en su trabajo alguien de afuera, un pariente, un familiar, un amigo, un político le va a ayudar. Esos soldados son los que yo puedo asegurarle han estado al frente de la institución en los últimos años. Haber escogido al general Álvarez para que me sustituyera a mí, un gran soldado, un hombre de dignidad, un hombre que tiene principios y valores y que sobre todo es una excelente persona. Al general Álvarez lo sustituye el general René Orlando Ponce, un caballero,
un soldado que ha practicado principios y valores toda su vida y que ha exaltado el amor a la patria. Esos son los soldados que hemos estado al frente de la institución en los últimos 5 años. ¿Cómo podemos decir que porque un oficial, por razones que las respetamos, es decisión de cada oficial seguir o no seguir en la institución por los criterios que él considere, o porque el general Ponce está haciendo el trabajo que se le ha encomendado de mantener a esa institución con los niveles de proficiencia que debe tener las Fuerzas Armadas? Y prueba de esto, yo sigo siendo soldado, voy a morir siendo soldado, porque eso es lo que me ha apasionado toda mi vida. Eso es por lo que yo vivo, y si se me llamó a mí, por lo que yo hice al frente de la institución, únicamente por soldado, y estoy allí porque fui soldado, no estoy allí por otra situación que no sea esa. Y que el señor comandante general de la institución, el señor presidente, que fue decisión de nuestro pueblo que él siguiera siendo el presidente. Yo le puedo asegurar a Renato en este momento, como dice el general Vázquez, hay amenazas permanentes, pero es un deber ineludible del señor jefe del Estado Mayor Conjunto no permitir que la política ingrese a la institución como forma de actuación. Yo puedo asegurarle que los ascensos que han habido ahorita es una decisión soberana del jefe del Estado Mayor Conjunto, lo ha hecho en base a antigüedad, lo ha hecho en base a méritos y todo el proceso que sigue el ascenso de señores oficiales para que al final el soberano Congreso pueda aprobarlo. Yo le puedo asegurar hoy, Renato, a mi general Vázquez, a mi general Maldonado y a nuestro pueblo, que es a quien nos debemos, que el soldado hondureño está listo para respetar las leyes, la autoridad legítimamente que ha sido puesta en el Estado, a los jueces, a los fiscales y a toda persona que represente autoridad. Hay que destacar los grandes logros de la institución, hay que destacar las grandes cosas que hace la institución a diario, y que un evento o una decisión en particular de una persona no pueda ser afectado y faltarle al respeto, Renato, a esas hondureñas y a esos hondureños que portan el uniforme con dignidad, que portan el uniforme con honor y que están listos para ofrendar su vida por los más sagrados intereses de la patria. General, solo le voy a hacer 2 preguntas más, porque sé su agenda y entonces me voy a limitar a ello. Una reflexión que me llega, quiero que me la acepte, por favor. Dice que usted es el artífice de esos ascensos. Quiere poner al coronel Barrientos, ahora ascendido a general, como comandante de la Fuerza Aérea, y eso fue lo que originó el disgusto del general Funes. Que Javier Barrientos no es antiguo, es 3 promociones menos antigua. Hubo una lista que fue retirada de Casa Presidencial para agregar a Barrientos y que lo hizo usted. Esa es, la primera se la traslado ya para que me responda y luego la última. Adelante. Bueno, excelente pregunta, Renato. Las decisiones de los últimos ascensos en Fuerzas Armadas ha sido una decisión del señor jefe de Estado Mayor Conjunto. En el caso particular del coronel Barrientos, entiendo yo que el general Ponce tiene un cargo para él en el cual debe ser general. Es decisión del general Ponce, no es decisión del ministro de la Defensa. Renato, si el general Díaz Zelaya, cuando estuvo de jefe de Estado Mayor Conjunto, no permitió la intromisión al nivel operativo de Fuerzas Armadas, pues hoy yo defiendo esos mismos principios que yo practiqué. Y hay una excelente relación con el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, como la debe haber en un equipo de trabajo, pero sobre todo un respeto a ese cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto. ¿Cree usted que esta imagen que se desprende de las Fuerzas Armadas en los últimos años
obedezca, entre otras cosas, a que no garantizó la alternabilidad en el poder, como lo dice la Constitución de la República, en los últimos años? Usted sabe de lo que le estoy hablando, Honduras sabe de lo que estoy hablando, cuando la Constitución les delega un mandato de garantizar la alternabilidad en el poder, que no lo cumplió las Fuerzas Armadas de Honduras, que dejó que todo ese proceso reeleccionista se materializara. Bueno, Renato, nunca me he referido a cuestiones políticas del Estado a nivel político, estrictamente de política vernácula. He querido siempre mantenerme en el estricto nivel de la defensa del Estado de Honduras, y la defensa del Estado de Honduras y la seguridad del Estado de Honduras no tiene nada que ver con política vernácula. Mi general Vázquez está ahí al frente. Yo creo que él es el que mejor puede decirnos y orientarnos sobre este tema. Pero si antes el jefe de Estado Mayor Conjunto era elegido, o la máxima autoridad, el comandante jefe, era elegido por el Congreso, y eso se cambió en el Congreso. Ahora, en este momento yo lo que le puedo decir a usted, que mi general Vázquez en su momento él recomendó que debería de haber una orden de un juez, y esa fue la que se respetó en aquel momento donde él era jefe de Estado Mayor Conjunto. Hoy también ha habido órdenes no de juez, sino de una corte en pleno. Yo pienso que ese tema, Renato, es un tema que podemos tener la oportunidad de debatirlo con la mayor amplitud, con la mayor madurez, y sobre todo pensando en que debemos de tener un mejor país todos los días. Yo le veo a usted todos los días preocupado por construir ese mejor país. Yo estaré listo para cuando usted así lo desee, estar en su programa y tener un debate abierto sobre este tema. Pero no confundamos, Renato, el deber de un soldado con cuestiones políticas, o para que los políticos tengan la oportunidad de estar hablando sobre este tema cada día. Respetemos a la jefatura del Estado Mayor Conjunto, respetemos a un hombre noble, a un hombre entregado a su trabajo como es el general Ponce, y que es un hondureño, que le debemos de tener la admiración y el respeto, y que las decisiones que él está tomando a lo interno de la institución son las mejores para Honduras, son las mejores para la patria, y son las mejores para los hombres y mujeres que han decidido servirle a este país como soldados, Renato. Para el futuro de las Fuerzas Armadas, ¿le conviene que la Constitución mantenga ese mandato de que sean garantes en la alternabilidad en el poder, o visto lo visto, para evitar esa intromisión política que todo el mundo coincide, si ha sufrido gradualmente en los últimos tiempos? ¿Cree usted que es necesario ya derogar esa responsabilidad que el Estado a través de la Constitución les da a ustedes para garantizar la alternabilidad en el poder? Renato, es un tema que es el que usted ha tenido en su programa en los últimos 10 años. Yo le puedo asegurar a usted que si tenemos la oportunidad de debatir esto en su programa, para poder hablar ampliamente, porque ahorita me va a dar un minuto para que yo pueda hablar de él, lo que yo le puedo exteriorizar a usted es que las Fuerzas Armadas, al nombrarme a mí como ministro de Defensa, a un soldado de carrera, y que los únicos méritos que ha hecho en su vida es servirle a este país como soldado, yo creo que es una muestra del señor presidente constitucional de la República, que en lo más mínimo quiere intromisión de política en la institución. Ese es mi deber, esa es mi obligación, y lo hago todos los días, Renato, para que no suceda eso y respetemos la autoridad legítimamente dentro de la institución que es el jefe de Estado Mayor Conjunto. El secretario de Defensa, y en efecto vamos a acordar una conversación amplia aquí en Frente a Frente, un debate amplio sobre todas estas temáticas. Gracias al general Freddy Díaz Zelaya, secretario de Defensa. He escuchado al general que dice que usted recibió, cuando fue jefe del Estado Mayor Conjunto, una orden. Y cuando yo le preguntaba de este asunto de la alternabilidad en el poder y lo que dice la Constitución,
como rol de las Fuerzas Armadas ante la situación política que se presentó, nosotros, dice, acatamos un fallo del Poder Judicial, nos quiso decir, y por eso no actuamos. Porque el fallo, dice, eso fue lo que me quiso decir, allanaba el camino para que el actual presidente participara en el proceso electoral. Y me hizo un símil con lo suyo, de que hubo una resolución del Poder Judicial para capturar al expresidente Manuel Zelaya. Casi me dijo, ¿y qué quiere que hagamos si tenemos órdenes del Poder Judicial para lo que hicimos? Miren, qué bonito se pone el debate para enriquecerlo, porque al final lo importante es que la prensa proteja a los gobernados y no a los gobernantes. Lo importante es que la prensa diga lo que tiene que decir y facilite lo que tienen que decir otros. No solo para garantizar libertad de expresión y garantizar libertad de expresión, sino para corregir los entuertos, sino para tratar de sanar el cáncer que por todos lados le ha nacido a Honduras. Es misión de la prensa, en ese interés de proteger, o en esos objetivos de proteger los intereses del Estado, los intereses de la gente, no de los gobernantes, poner al debate estos temas para corregir esos principios de cáncer o cáncer ya metastásicos que está sufriendo el Estado de Honduras. Después de la pausa, mis invitados, Romeo Vázquez Velázquez, Luis Alonso Maldonado Galeas. Continuamos con el frente a frente. Le estamos preguntando a usted si cree que las Fuerzas Armadas de Honduras están politizadas. Pues bueno, vamos a ver los mensajes, los que tenemos en redes sociales. En este segmento iniciamos con Jorge Domínguez, que dice: se instituyen, hablando de las Fuerzas Armadas, para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Jennifer Bonilla: las Fuerzas Armadas hace años dejó de ser apolítica. Pregúntele al general si cumplió con las leyes cuando fue general y el por qué se quedó más tiempo de lo que la ley estipula. Rodney Enamorado dice: sí, y se han acomodado siempre a un solo color. Y dice Pedro Pineda: buen día, todos podemos escuchar y ver que se expresan como políticos, y acabamos de escuchar a Freddy Díaz hablando como todo un político, no como un fiel defensor de la patria. ¿Cree usted que las Fuerzas Armadas de Honduras están politizadas, sí o no? Esa es la pregunta de hoy. Renato. Mira, me dice el exdirector de fiscales del Ministerio Público, don Eduardo Villanueva, y mi pregunta siguiente va a ser en función justamente de esta temática. El pueblo tiene derecho a saber qué pasa a lo interno de las Fuerzas Armadas, sin tanto galimatías como los expresados por ambos milites. ¿Hacia dónde lleva el Poder Ejecutivo al Instituto Armado? ¿Y qué tiene que ver el fortalecimiento de la Policía Militar de orden público en cuanto a recursos humanos, logístico y subordinación, en relación con el crecimiento normal de las Fuerzas Armadas y las denuncias de penetración de la delincuencia en el ámbito castrense? Atentamente, abogado Eduardo Villanueva. Ninguno de ellos tiene desconexión con las Fuerzas Armadas, aunque sean militares retirados. Si algo tienen los militares es que se mueren amando su institución y se informan permanentemente. ¿Cuáles son los problemas internos de las Fuerzas Armadas, general Vázquez Velázquez? Bueno, yo voy a empezar haciendo la siguiente reflexión, ¿verdad? Yo conozco al general Ponce Fonseca, actual jefe del Estado Mayor Conjunto. Jefe del Estado Mayor Conjunto, un gran militar, ¿verdad? Bien formado. Lo mismo que a Díaz y a todos los demás los conozco también. Son un grupo de profesionales. El problema que se tiene internamente en la institución es que se ha perdido lo que se llama la unidad de mando. Y vuelvo a insistir, no es por parte de la institución, sino que es parte de los políticos. Cuando hablo yo que se ha perdido la unidad de mando, que es uno de los principios básicos como la disciplina y la jerarquía, es cuando se tiene prácticamente separada la policía militar y Fusina bajo el mando directo del presidente de la República. Ahí se pierde la unidad de mando. Entonces, claro,
los oficiales que están bajo el contexto de la policía, ¿a quién tienen que obedecer directamente? Al presidente. Es obvio, yo desde un inicio yo peleé porque no se le diera régimen constitucional a la policía por eso, ¿verdad? Porque no pueden haber dos fuerzas militares en un país como el nuestro, solo debe haber una. Hay que recordar lo que decía el sabio Valle, cuando se refería en su trabajo las matemáticas hacia la prosperidad, que los ejércitos no son masas orgánicas, que solo sirven para defender y atacar. El sabio Valle decía que las fuerzas militares son cuerpos organizados bajo los principios de las ciencias exactas, como las matemáticas, cuyos movimientos, acciones y reacciones están debidamente calculados. Por eso es que a veces no hay entendimiento de muchas personas hacia afuera. La percepción que hay en este momento, casualmente, de la población es que la Fuerza Armada está politizada. Por eso es la obligación de los líderes militares dar a conocer realmente qué es lo que sucede internamente dentro de la institución sobre la base de sus misiones constitucionales. Yo sé, todos estos señores oficiales están formados bajo principios y valores, tienen una buena formación académica, profesionales todos universitarios. Lo que pasa es que la percepción que hay ante la población es diferente. Yo quisiera defender a mi institución, como lo dijo usted, yo la amo a mi institución y quiero lo mejor para la institución. Pero lo que yo estoy diciendo aquí, ¿verdad?, es que no debe haber intromisión política en los temas internos de las Fuerzas Armadas y sobre todo no permitir nunca que se violen los principios de jerarquía, disciplina y unidad de mando. Porque eso es peligroso para la institución. Y la institución debe vivir mientras viva la República. No sé si con esto contesto su pregunta o usted quiere saber más, porque yo lo que estoy viendo casualmente es eso, ¿verdad?, en una violación a un principio que se llama unidad de mando. Es decir, sin ser un experto, si las Fuerzas Armadas pierden la disciplina, ¿qué más me dijo? La unidad de mando y la jerarquía. La jerarquía, que son como las piezas fundamentales de esos mandos verticales que se respetan en las Fuerzas Armadas. Estamos ante una situación muy difícil y usted dice que el hecho que haya una policía militar que depende exclusivamente del presidente de la República, eso ha venido a resquebrajar esa unidad de mando. El principio de unidad de mando, porque todos deberían estar subordinados al que carga los galones. Yo recuerdo, tuve una experiencia en las Fuerzas Armadas, un ministro de Defensa Civil llegó a las Fuerzas Armadas, yo recuerdo, y empezó a dar órdenes a las brigadas y a los batallones. Entonces me reportaron a mí y les dije, bueno señores, usted si cumplen la orden, lo relevó el mando. Esa fue la orden que les di yo. Entonces viene el ministro, me mandó a llamar, civil, ¿verdad?, a su oficina, y me dijo, general, yo no mando en las Fuerzas Armadas. Le digo, sí señor, usted mándale. Con solo mandarme a mí, usted manda. No tiene por qué irse meter ahí abajo, porque las estrellas las tenía yo, ¿verdad? Ese se llama el principio de la jerarquía. Porque si uno deja que alguien entre a dar órdenes, entonces prácticamente hay oficiales y sobre todo los más bisoños, los jóvenes, que se confunden, que creen, ¿verdad?, que a quien le deben lealtad es al que le está dando órdenes directas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un problema que hay que considerarlo, y no es que yo esté en contra de los militares internamente, sino que estoy buscando que se hagan las cosas bien en beneficio de la misma institución, porque a todos nos conviene como hondureños que exista una institución fuerte, que garantice la estabilidad de nuestro país, que es la responsable de la seguridad de los hondureños en el contexto de la seguridad nacional, ¿verdad?, y que también es responsable de nosotros que estamos afuera porque somos parte de una institución, aunque estemos en reserva. Lo he entrevistado varias veces y es la primera vez que le escucho ese episodio cuando usted fue jefe del Estado Mayor Conjunto, que llegó un ministro, asumo que fue un ministro de Defensa, a dar órdenes a algunos militares, que él se da cuenta y que le dice a los oficiales, si usted sigue las órdenes de ese ministro, lo relevo. ¿Lo mandó a llamar el ministro? ¿O es que yo no mando aquí?, le preguntó el ministro. Sí, manda a través de mí, le dijo el general. ¿Han perdido esos liderazgos actualmente en las Fuerzas Armadas? Porque ese es otro de los comentarios recurrentes que me están llegando, que se está perdiendo
ese don de mando, esos liderazgos internos en las Fuerzas Armadas? Bajo ese principio que yo digo, sí, ¿verdad? Porque hay una policía que recibe órdenes directas de la Presidencia de la República, ¿verdad? No digo yo que no esté en su derecho, porque la Constitución le establece que él puede ejercer el mando directo, pero lo importante es utilizar la cadena de mando. La Constitución se lo autoriza al presidente, dar órdenes directas, pero lo importante es siempre utilizar la cadena de mando para que no se pierda esa disciplina, porque la disciplina es fundamental en una institución armada. Recuerde, ¿verdad?, que para que una institución actúe coherentemente, sobre todo cuando hay gente armada, es fundamentado en la disciplina, porque están armados, es un cuerpo organizado, armado. Pero hay una contradicción, porque el presidente de la República es el comandante general. Entonces, si el presidente pone contra la pared a un oficial, hágame esto, y sabiendo el oficial que él es el comandante general, ¿a quién escucha el oficial? ¿Al comandante general o al jefe del Estado Mayor Conjunto? Esto deberíamos tenerlo claro todos. Sí, entonces ahí es donde viene el oficial y vuelve a restablecer la cadena de mando y le va a reportar a su jefe inmediato superior, ¿verdad?, una orden que ha recibido, y si la orden está dentro de lo legal, porque recuerde, porque no es obediencia ciega. Uno obedece las órdenes conforme a la Constitución y las demás leyes, que es lo que sucedió en el 2009, que nosotros no podíamos cumplir una orden que era una orden ilegal. Y lo decían los juzgados, lo decían todos los jueces, como usted lo dijo Díaz Zelaya, que dijo, recibieron una orden de la Corte Suprema de Justicia. La diferencia fue que la orden que recibimos en aquel momento era para defender la Constitución de la República. Y el actuar de la Corte en esta oportunidad fue para violar la Constitución, ¿verdad? Y violar artículos pétreos que ellos no estaban autorizados para violarlo, ¿verdad? Y además de eso, al final, por lo que hubo fue una componenda política. Ponen en aprietos a una institución como las Fuerzas Armadas. Cada vez que un político, como yo lo decía, que esta es una guerra política, hace una cosa que va en contra de las misiones de las Fuerzas Armadas, entonces la ponen en aprietos, porque hay que buscar qué hacer. Y lo que usted planteaba, hay misiones que son misiones políticas que no las debería tener la institución para evitar estos conflictos. Debe estar orientado a otras misiones importantes, como la defensa de la soberanía, y además de eso, orientado a misiones de tiempo de paz. En este momento, la Fuerza Armada debería estar involucrada en otras misiones: protección del bosque en la naturaleza, haciendo actividades orientadas al campo, ¿verdad?, para desarrollar el campo, la vialidad, todas esas misiones, y formando a miles y miles de jóvenes para que se conviertan en personas, mano de obra calificada. Porque imaginen este momento, que yo a veces también no estoy de acuerdo con lo que preguntaba alguien en la seguridad, el gasto en seguridad. ¿Qué va a suceder con todo ese montón de jóvenes después que están en la policía militar, que solo están aprendiendo a andar a patrullar en la calle? Esos jóvenes deberían estar con derecho a tener una educación. ¿Y a dónde van a tener esa educación? Con una beca en las escuelas técnicas, porque si no, después es otro problema social. Estamos paliando con el tema de la seguridad, y yo he considerado siempre, ¿verdad?, que mientras no se tomen medidas preventivas, disuasivas y de reinserción de jóvenes otra vez a la sociedad, vamos a seguir con el mismo problema de seguridad en el país. Ya en cuestión de segundos, el general Luis Alonso Maldonado Galeas. Antes, reflexiones breves en llamada telefónica que nos hace del capitán retirado de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana. Inmediatamente, después de escuchar al general Maldonado Galeas, el portavoz del Instituto Castrense, don José Domingo Mesa. Capitán Rodríguez Orellana, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días. Y buenos días, pueblo hondureño. Pues estamos escuchando ahorita el debate que tiene a raíz de lo que ha sucedido en las Fuerzas Armadas. Yo creo, Renato, que uno de los problemas más grandes que tiene la institución, y que los altos jerarcas, y con el respeto que merece el general que está en el foro, que debían de ser reales con el país, debían de comprometerse con el país y decir la realidad de lo que sucede en las Fuerzas Armadas. Estaba escuchando ahí al ministro de Defensa también, y debían de ser algo coherentes con el pueblo y decirle la verdad qué es lo que está sucediendo. Porque no es de ahorita este problema que tiene la institución donde se ha sumergido la política. Pregúntele a ellos cómo llegaron a ser jefes del Estado Mayor Conjunto, si eso fue un favoritismo político, que eso lo venimos arrastrando. Entonces, ¿qué pasa con eso? No somos nosotros las personas que en realidad le digamos al pueblo qué es lo que está sucediendo. Comenzamos ahí a variar y a hablar de conceptos y hablar de todo, de principios y todo eso, y no le dicen lo que en realidad es
lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas. Da una lástima. Yo hace como 2 años tuve el problema con estas mismas autoridades de las Fuerzas Armadas. Se comprobó lo que sucedía de narcotráfico y todo eso, y mire qué han hecho, cuál es la explicación que le han dado a este pueblo hondureño, a qué se dedicaba las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que debemos de ser coherentes y de decirle la realidad al pueblo, que el pueblo ya no es ignorante, que en realidad uno debe de ser recto y congruente a cada una de las situaciones que está ocurriendo en el país. Las Fuerzas Armadas es una institución, yo le agradezco a las Fuerzas Armadas, respeto a las Fuerzas Armadas, como la forma que la están manejando no estoy de acuerdo, porque todo es política, y que no digan ellos que no es política, porque sí es político. Todos han llegado a puestos, han llegado ahorita a la institución por puestos políticos nada más. Bueno, así brevemente, pero ¿qué es lo que le está pasando a las Fuerzas Armadas? Renato, mire, las Fuerzas Armadas está incluida todo lo que es el favoritismo político. Usted mire, dentro de la institución, usted puede ver ahorita uno de los fenómenos más grandes que tenemos. Todos los oficiales retirados están en instituciones del gobierno. ¿A favor de qué? ¿Con qué fundamentos y con qué eso? Si tenemos más jóvenes que pueden desempeñarse dentro de una institución del Estado, y lo que ha hecho el presidente y todo eso, y te pregunte si eso se ve todos los días. ¿A qué se dedican hoy los soldados? ¿Qué es lo que hacen los soldados? Lo que pasa es que los generales no quieren decir lo que ha sucedido dentro de la institución y lo que está sucediendo en la institución, porque usted mire qué es lo que está realmente pasando en estos momentos. La delincuencia, crimen organizado, narcotráfico y todo eso. ¿Qué hacen las instituciones? ¿Qué ha hecho la institución? Porque no, yo no he escuchado una explicación lógica que digan, bueno, las Fuerzas Armadas tuvo este problema. Y aquí está, es una explicación que el pueblo debe saber, porque la institución se debe al pueblo. Yo amo la institución porque yo vengo del campo, de un lugar de campesinos, y si yo no fuera eso, no fuera nadie en este país. Pero la verdad de las cosas es que no habían de jugar en decir, no, que mire, que la institución puede mejorar y puede esto, no. Que debemos de ser claros, la institución no debe de ser un heredero de los políticos, porque eso es lo que está sucediendo ahorita. Pregúntese usted si esos generales que han llegado de comandantes de las Fuerzas Armadas lo han merecido, han llegado, ¿por qué? Porque han sido decanes de los políticos, deben favores a los políticos, y eso es lo que sucede. Y se puede preguntarse, la inconformidad que hay ahorita dentro de la institución es una división tremenda. ¿Por qué? Por lo mismo, porque están ascendiendo generales de dedo, y dice, ¿a qué? ¿Por qué? Porque era la misma promoción del presidente de la República en el Liceo Militar del Norte. Eso debe hablar el general y debe decir, mire, sí es cierto, esto está sucediendo en la institución, pero nosotros lo podemos corregir. Yo creo que todo el mundo que ha estado en la institución la aprecia y la quiere, y quiere que uno sea una mejor institución para nuestro país, pero como la están manejando en este momento es que utilizándola a favor de un partido político. El capitán retirado Santos Rodríguez Orellana, inmediatamente con el vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras, el capitán de navío don José Domingo Mesa. Capitán Mesa, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, licenciado Renato, igualmente a mi general Vázquez, mi general Maldonado en el programa. Rápidamente quiero traer un poco al imaginario colectivo nacional sobre el primer tema que se trató en el debate, que habla sobre lo que es la politicidad de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que en el pasado sí las Fuerzas Armadas fueron políticas, y le voy a traer a la mente nacional los acontecimientos que sucedieron en el año 1924, cuando fue una guerra civil en nuestro país, producto del debate político que hubo en ese tiempo, y que finalmente pues terminó con la llegada al poder de Vicente Tosta, y que dio lugar a las elecciones de Miguel Paz Barahona en 1925. Después el otro acontecimiento histórico en el año 1956, que es conocido por el perito mercantil Julio Lozano Díaz, vicepresidente de Juan Manuel Gálvez, y que también terminó en un serio problema político en Tegucigalpa, donde en ambas situaciones hubieron muertos. Entonces la Constitución en 1982 finalmente deciden que las Fuerzas Armadas entraran en un plano completamente de apoliticidad, o sea, sacar a las Fuerzas Armadas del plano puramente político por los acontecimientos terribles que sucedieron en el pasado. A partir de esa fecha para acá, las Fuerzas Armadas es una institución que se mantiene completamente apolítica, y quiero manifestar que en la actualidad, por el tema de las redes sociales, por el tema de la información y la desinformación que se genera en las redes sociales, muchas veces salen situaciones donde no necesariamente reflejan la situación que se está sucediendo internamente en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas sí existe jerarquía, sí existe unidad de mando y sí existe disciplina.
Y eso quiero manifestarlo porque como al ser yo primer nivel en los niveles de relaciones públicas de las Fuerzas Armadas y estar empoderado como tal, yo sí puedo asegurar y afirmar de que sí existe jerarquía, unidad de mando y disciplina. También quiero mencionar una palabra que siempre se utilizó: existe unidad granística en las Fuerzas Armadas, porque nuestro jefe es el titular de las Fuerzas Armadas, mi general de división René Orlando Ponce Fonseca. También quiero aclarar otro aspecto bastante importante, licenciado Renato, para que esto sea de conocimiento público. La Policía Militar de Orden Público no está bajo las órdenes del Presidente de la República. La Policía Militar de Orden Público es un comando especial orgánico a las Fuerzas Armadas de Honduras y por lo tanto está bajo el mando de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Entonces es importante aclarar esto a efecto pues de no confundir a la población con respecto a estos criterios. Adicionalmente pues quiero manifestar que el ascenso de los generales responde al artículo 11 del reglamento de ascenso de oficiales y es algo potestativo de la Jefatura de Estado Mayor Conjunto, en este caso con su titular, mi general René Orlando Ponce Fonseca. Quiero dejar bien claro esos criterios y hice ese marco de referencia histórico para que entendamos. De repente muchas generaciones no recordarán el bombardeo de Tegucigalpa en 1924 y todos esos acontecimientos tristes. Es por esa razón que a partir de 1982 las Fuerzas Armadas es considerada una organización completamente apolítica. Y con respecto al tema que hablan sobre las Fuerzas Armadas, quiero mencionar así rápidamente, abusando de un par de minutos, licenciado Renato, que el año 2018 las Fuerzas Armadas estuvo trabajando fuertemente en varios ejes transversales. Por ejemplo, en el tema de la acción cívica militar, las Fuerzas Armadas en diferentes brigadas médicas atendió a más de 1 millón de personas. En protección del medio ambiente se combatieron más de 500 incendios forestales, además de 2.200.000 plantas cultivadas. Igualmente, en el tema de la prevención, que es un tema bastante importante, que en el programa Guardianes de la Patria se capacitaron más de 29.000 personas. Igualmente, la construcción de reservorios de agua y una gran cantidad de acción cívica en lo que es apoyo a personas civiles por la vía aérea y tanto por la vía marítima. Adicionalmente, en lo que es el tema de la operación de Morazán, en el combate al narcotráfico se detuvieron más de 1.242 personas, esto en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA. Se decomisaron más de 1.500 kilos de cocaína, igualmente más de 16.000 libras de marihuana decomisadas, igualmente una gran cantidad de armas decomisadas, igualmente 3.210 personas detenidas por transitar de una manera ilegal. En conclusión, licenciado Renato, no quiero ahondar en una gran cantidad de datos estadísticos, pero todas estas fuertes operaciones que se llevaron a cabo en las Fuerzas Armadas, además del fuerte trabajo que se están llevando a cabo en las fuerzas binacionales, me refiero a las fuerzas de tarea conjunta, Lenca Zumpul, Maya Chortiz con la República de Guatemala, Sandino Morazán con la República de Nicaragua, Florencio Satrus, que es una fuerza de estabilización y apoyo a Fusina en el Bajo Aguán, e igualmente el fuerte trabajo que está realizando la Fuerza de Tarea Conjunta Policarpo Paz García en la Mosquita hondureña, donde el año pasado se habilitaron más de 62 áreas clandestinas de aterrizaje y se destruyó bastante las capacidades logísticas de los grupos delictivos de ese sector. El trabajo ha sido bastante intenso desde el punto operativo en las Fuerzas Armadas, licenciado Renato. Entonces quiero puntualizar eso, porque en determinado momento y en el curso de la conversación pareciera de que han sido otros aspectos los que ha ocupado la institución y no es así. No quiero abusar de su tiempo porque tengo mucho más datos estadísticos, pero esto ha fortalecido y ha impactado de una manera directa a que en este momento nosotros hayamos bajado la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes en un 100%, y ahora en la operación Morazán número 2 se apuesta de una manera mucho más grande, poniendo más medios, más recursos y más capacidades del Instituto Armado, siempre dentro de esa visión estratégica del Estado de bajar la criminalidad y volver Honduras un país más seguro. Entonces, no hemos estado ocupados en temas políticos, hemos estado ocupados 100% en temas operativos y quiero manifestar una vez más la unidad granística, la jerarquía, la unidad de mando y la disciplina, licenciado Renato, que actualmente existe en la institución armada.
Muchas gracias al capitán de navío, portavoz de las Fuerzas Armadas, José Domingo Mesa. Ya con todos estos insumos, el comentario de Luis Alonso Maldonado Galea, general retirado de las Fuerzas Armadas, inmediatamente después de estos consejos. De hoy hacemos el grande del mañana. A esta hora del día continuamos dándole a conocer los detalles vehiculares. Iniciamos con la zona norte, San Pedro Sula. Buenas noticias para los que piensan circular o circulan ya por la avenida Circunvalación, porque como usted puede ver, totalmente despejado. Sin embargo, si usted piensa conducirse por el segundo anillo, totalmente congestionado. Sin embargo, se avanza un poquito en su intersección con el Boulevard del Norte. Buenas noticias, porque despejado. Vámonos a la capital del país. Como usted puede ver, colores rojo que nos indica carga vehicular pesada a la altura del Boulevard Centroamérica en sus diferentes intersecciones. Pero buenas noticias, porque carga moderada a la altura de Residencial San Juan, siempre a la altura del anillo periférico. Y finalmente, Boulevard Fuerzas Armadas, tranquilo porque va a llegar a tiempo, totalmente despejada toda esta zona del Boulevard Fuerzas Armadas. Recuerde que esta es información gracias al apoyo del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. General Maldonado Galeas. Bueno, respondiendo a algunas cuestiones que fueron comentadas por algunos de los participantes, no se objeta lo que las Fuerzas Armadas hacen en función del desarrollo del país y en la contribución para crear condiciones de seguridad. Eso es inobjetable. Lo que estamos tratando aquí de despejar es si lo que apunta el general Reinel Funes Ponce respecto a la contraposición de los principios y valores institucionales justifican su renuncia y qué lecciones podemos nosotros encontrar acá respecto a esta decisión. Y las Fuerzas Armadas habrán de demostrar si en realidad se respeta la jerarquía, la disciplina y la unidad de mando como principios fundamentales, y los valores institucionales que son la lealtad, el honor y el sacrificio. Sale a la luz esto de los ascensos a generales en este momento. Se respetó la jerarquía, se respetó el escalafón, se ha respetado el mérito para el ascenso a estos generales. Las Fuerzas Armadas tendrán que responder a ello y evitar en lo que sea posible de que la especulación o las malas intenciones que puedan haber para afectar la imagen institucional se puedan tener su efecto sin que haya una postura institucional respecto a esto que pueda resultar de este tipo de situaciones. La unidad de mando es muy importante en las Fuerzas Armadas. Como lo dijo el relacionador público, sí, la Policía Nacional del Orden Público tiene un comandante y es un comando especial bajo el mando del jefe del Estado Mayor Conjunto, así también como Fusina. Pero hay algo importante que debemos de recordar: el mando operativo de las Fuerzas Armadas le corresponde al jefe del Estado Mayor Conjunto. No puede, en este caso el presidente de la República, en su condición de comandante general, emitir órdenes directas a esos mandos por lo que ya hemos apuntado. Sin embargo, excepcionalmente, el presidente de la República puede dar una orden a una persona y a una organización, y se hace lo que apuntaba el general Vázquez: se restablece la cadena de mando, y lo reitero, excepcionalmente, no como una facultad que se tiene porque ya la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas dice: el mando operativo lo ejerce el jefe del Estado Mayor Conjunto. Principios y valores institucionales, ¿en qué medida se afectan con las decisiones? Reconozcamos algo también: en la historia de los últimos 50 años de las Fuerzas Armadas, no necesariamente el mérito, el escalafón
y el principio de jerarquía definieron los cargos superiores en las Fuerzas Armadas. Hay algunas excepciones, pero son muy mínimas. Creo que el general Vázquez es una de ellas, que era el número 1 en su promoción. Y el general Ponce Fonseca es un general muy ecuánime, muy calificado, muy certificado, tanto en sus valores internos como en su perfil profesional. Lo mismo Ponce Fonseca. Y por eso es que esto inquieta, porque los dos son de perfiles reconocibles y aceptables y debidamente valorados. No obstante, la circunstancia está dada. Y es importante de que en el caso nuestro como oficiales retirados y que todavía amamos a la institución, somos reserva, todavía estamos en los cuadros de la reserva. Pretendemos solamente con estas opiniones crear dos efectos. Una, que el sistema político rectifique para evitar esa injerencia que históricamente se ha tenido. Dos, que las Fuerzas Armadas revisen también su quehacer institucional y también si identifican de que con acciones que se están llevando en este momento o que se llevaron en otra etapa de su evolución, se han violado principios y valores, pues es momento de tomar las acciones de rectificación correspondientes. El comentario final del jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, inmediatamente después de estos últimos consejos comerciales. Comentario final del general Romeo Vázquez Velázquez. Bueno, yo quiero decirle al pueblo hondureño que la opinión nuestra no es con el fin de destruir una institución, y nadie que lo tome así, más bien es con el fin de corregir. Y además de eso, mi posición ha sido en contra de la clase política tradicional en nuestro país. Honduras necesita gente seria, porque está pasando el país por situaciones complejas, difíciles, de pobreza, de falta de medicina, como ya todos lo conocemos, ¿verdad? Por falta de empleo, que es una situación compleja también en el país, y por lo tanto necesita estabilidad para que venga la inversión. Y todo comienza con el respeto a la Constitución y las leyes, y ese es el llamado que yo hago también, ¿verdad? De que nosotros luchemos más bien como verdaderos ciudadanos, que es lo que hace la APH, la Alianza Patriótica Hondureña, luchar, buscar ese sentimiento solidario del hondureño, para que realmente hagamos cosas correctas en el país, para que saquemos al país de la pobreza, lo llevemos a la prosperidad, ¿verdad? Y le demos dignidad al hondureño, para que nos sintamos todos orgullosos de haber nacido en esta tierra. Las Fuerzas Armadas es una institución sumamente importante para la democracia del país, y desde ese punto de vista lo debemos de ver, ¿verdad? Por favor, yo sigo insistiendo, no meter las manos en las Fuerzas Armadas, porque eso es una amenaza que está ahí latente. Y a los compañeros que están en el activo les digo, ¿verdad? Es un desafío que tienen, un gran desafío, que esa amenaza de lo que es la guerra política interna hay que verla bien y hay que analizarla bien también. Muchas gracias. Bueno, pero ¿cómo desafía un presidente de usted? Indistintamente del que está hoy, siendo autocríticos en el pasado, hacia el futuro, ¿cómo desafía una orden del comandante general? No, es que usted lo que desafía es, ¿cómo se llama? La amenaza. Y además de eso, la Constitución. Dice que todas las órdenes que se reciben deben ser basadas en la legalidad. Pero usted no puede cumplir una orden que es ilegal. Y además de eso, con el respeto que se merecen los políticos, el militar está en la obligación de irle a decir qué es lo que está haciendo mal. Lo que hicimos nosotros en el 2009. Okay. Lo que pasa es que en aquel momento el presidente no quiso escuchar. Le decíamos nosotros, no, eso no lo puede hacer porque nos pone en riesgo. Montesquieu lo decía. Decía Montesquieu, decía, no hay cosa más hermosa y de honor que el militar le cumpla órdenes al príncipe ya. Pero, por otro lado, el príncipe no puede violar el honor de un soldado dándole órdenes que no le pueda cumplir. Y que son las órdenes que están fuera de ley. Hay que quitarle esa delegación o ese mandato constitucional para evitar su deterioro ante la intromisión de los políticos de las Fuerzas Armadas.
para que no sean garantes de las elecciones y que los políticos aprendan a madurar ellos solos sin arrastrar aún más al abismo al país? Madurez política, debe de quitársele esta responsabilidad constitucional a las Fuerzas Armadas de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Otras instituciones democráticas deben de velar por eso. Yo abogo por eso también, yo abogo por eso y es la conclusión. Más que abogar, es la conclusión. ¿Está de acuerdo usted? De acuerdo. Y que los políticos tradicionales deben madurar. Y si no, tenemos que unirnos todos nosotros y sacar lo que es el propósito de una lucha cívica, patriótica, de sacar a estos políticos y poner orden en el país. Para que las Fuerzas Armadas no se sigan desprestigiando, deroguemos esos artículos que le mandan a que garantice la alternabilidad en el poder y que los políticos maduren, se entiendan, se civilicen y miren cómo vamos a procesos electorales cada 4 años, alternos, sin caer en conflictividad o en guerra civil. A todos muchas gracias, buenos días.